Lo que Dios forma permanece. Mini reflexión 600. ¡Wow! ¡Qué bonito es esa palabra! Lo que Dios forma va a permanecer. Es imposible que una persona pueda quedar igual cuando la mano de Dios le forma. Es importante saber como hijos de Dios que el Señor primeramente elige, luego prepara y luego envía. Hay personas que comienzan el camino del Señor y tristemente no le dan la libertad a Dios de que Dios trabaje con ellos. Así como un padre, cuando tiene a su hijo desde pequeño, le da los cuidados necesarios. Pero a medida que este niño va creciendo, va dándole la oportunidad de que ese niño se desarrolle. Permite de que ese niño reciba golpes. Cuando comienza a caminar, ese niño muchas veces se va a caer y hasta botará sangre. Pero los padres dejarán que suceda porque de esa manera ese niño va a perder el miedo y caminará más firme. ¿Sabe que eso pasa también con nosotros como hijos de Dios? Dios es un padre y por tanto Él va a buscar la manera más correcta de formarnos. A veces tenemos la mentalidad de tener un padre que nos va a dar todos los caprichos que tenemos o que queremos. Y que si quiero algo, Dios me tiene que dar. Y si paso por un problema, Dios me tiene que resolver. Y si estoy en una aflicción, Dios me la tiene que quitar. Dios no opera así. ¿Sabes? Dios quiere que entendamos que la persona que Él forma permanece. ¿Sabe por qué? Porque transforma nuestro carácter, porque a través de las situaciones que Él permite, nuestra vida son procesadas, transformadas y encaminadas al propósito que Él quiere con nosotros. Dios no es un padre que va a alcahuetear mis caprichos, sino un padre que me va a llevar al propósito. Y si para yo permanecer, Dios tiene que dejar que yo derrame lágrimas, la voy a derramar. Si para yo permanecer, Dios tiene que permitir que yo pierda cosas que me duelen, Dios lo va a permitir. Se nos está enseñando un evangelio cómodo de un Dios que te da todo lo que quieres, independientemente de que no te convenga. Se nos está enseñando un evangelio de un Dios que va a estar llevando o dándole todo lo que quiere a alguien que no se sacrifica. Se está enseñando un evangelio suave, un evangelio cómodo, un evangelio sin sacrificio, un evangelio que todo lo merezco porque soy hijo. Y no es así. El Señor quiere que nosotros dejemos que Él nos forme. ¿Y sabe cómo? Cuando Dios nos hace entender que el evangelio de Cristo es permanecer no importa lo que suceda. Seguir adelante no importa lo que pase. Vivir para Dios no importa los procesos. Ese es el que permanece. Porque el que se le da todo lo que quiere, va a llegar un momento en donde será frágil y será fácil de destruir. ¿Sabe por qué? Porque no se le enseñó a pagar el precio. Y cuando llegan los momentos difíciles no va a saber qué hacer. Pero aquel que es formado por Dios, sí lo va a saber. Y esto lo podemos ver claro entre la historia de Saúl y David. Si usted lee la historia de Saúl, cuando Saúl es llamado, Saúl no fue procesado. Saúl fue llamado y directamente fue puesto en el reinado. Pero recuerden, Saúl Dios lo puso porque el pueblo eligió un rey. Y Dios le dio un rey conforme al corazón del pueblo. ¿Y por qué lamentablemente Saúl no permaneció? Porque Saúl no fue formado por Dios. Vemos un rey que lo primero comenzó bien aparentemente, pero luego su reinado cometió muchos errores, pecó contra Dios y le preocupaba más que el pueblo lo admirara a que Dios lo corrigiera. Pero el hombre que Dios forma y prepara a Dios no es así. Vamos a leer en la lectura de 1 Samuel capítulo 16 y vamos a leer algunos versículos y dice: Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí vemos a Dios hablándole a su profeta, que el profeta Samuel estaba muy triste porque Saúl, Dios lo había desechado de ser rey. Y el mismo Dios le habló y le dijo, ya basta, no llores más por él, porque él fue elegido por el pueblo y no fue formado por mí, por ende no podía permanecer. Mas, sin embargo, Dios tiene los ojos puestos sobre un hombre que el mismo Dios dice que tenía el corazón conforme al corazón de él. Y me encanta que vemos que Dios mismo llama a Samuel y le dice, ve a casa de Isaí. Llamó por nombre a Isaí. Allí de sus hijos hay uno que es conforme a mi corazón. Y me encanta que cuando Samuel va, Samuel unge a David en medio del pueblo, o en medio de sus hermanos, y sus padres. Pero después de ahí, David no fue reinado de una vez. Pasó todo lo contrario a lo que pasó con Saúl. Dios le entregó el llamado, pero lo procesó antes de establecerlo. ¿Sabes qué? Yo sé que a ti Dios te ha dado promesas. Dios te ha dicho que tienes planes contigo. Pero Dios quiere que tú y yo nos dejemos formar por Él para que podamos permanecer. Y la forma Dios nos la da a través del proceso. Si usted ve una vasija para darle forma, tiene que ser desbaratada. Tiene que ser metida en agua, en fuego, apretada, amasada. Tiene que pasar procesos dolorosos para poder aguantar y luego ser fuerte e inquebrantable. Una vasija, para ser inquebrantable, primeramente tiene que ser golpeada. Asimismo nosotros. ¿Y cuáles son los golpes que recibimos? Dios permite que los procesos, que nos procesen, que gente se levante. En el caso de David, después que Dios le da la victoria a David, permitió que Saúl lo persiguiera por mucho tiempo. Y David sufría, pero David amaba cada día más a Dios. Y David, en medio de esto, fue tan formado que las pruebas no sacaban a David del propósito. Las pruebas no desenfocaban a David de Dios. David corría por los montes llorando, pero adoraba a Dios. Y de sus peores momentos sacó los mejores salmos. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo formó. Para tú y yo poder permanecer, necesitamos ser formados por Dios. Para que tú y yo podamos ser cristianos firmes y estables, necesitamos ser cristianos transformados por Dios. Dejemos que Jehová nos procese. No queramos salir antes de tiempo de la prueba. ¿Por qué? Hay pruebas que el mismo Dios la permite y es para sacar nuestro carácter, para fortalecernos, para darnos a entender que aquí la bendición no es estar establemente económico bien. Eso es una añadidura. La bendición es que nadie me aparte del amor de Cristo. La bendición es saber que Dios es mi todo, no importa en la posición o en la condición que me encuentre. Si estoy en salud, si estoy en enfermedad, si estoy en escasez, si estoy en abundancia, Dios es mi Dios. Por eso David estuvo en el desierto siendo perseguido y Dios era su Dios. Cuando llegó al palacio, Dios siguió siendo su Dios hasta que murió. Y de hecho el reinado de David es para siempre. ¿Por qué? Porque el que Dios prepara y forma va a permanecer. Hoy Dios te invita a dejar que tú y yo dejemos que Él nos forme. No huyamos al proceso, porque Dios no nos maltrata. Es que Dios permite cosas para que nosotros podamos permanecer y ser de aguante. Tenemos que ser la generación que marque y cambie la diferencia, que marque la diferencia. Tenemos que ser una generación que rompa ese molde que se está haciendo del cristiano sencillo, el cristiano endeble y el cristiano lejos de Dios. Tenemos que volver al principio, a esos cristianos genuinos, a esos cristianos que daban todo por Dios, a esos cristianos que no querían a Dios con condición, que si Dios no le daba lo que quería, ellos igualmente amaban a Dios. Así Dios está llamando a una iglesia en el siglo XXI, una iglesia amadora de Dios por encima de todo. Es una iglesia formada y preparada por Dios. Por eso Dios nos dice, ¿quieres permanecer? Déjate formar por mí. La vida del evangelio es gozo, es victoria. Es victoria el tener a Dios, pero también es proceso y sacrificio mantener la salvación. El tener a Dios no quiere decir que no seamos procesados, que no vamos a pasar aflicciones. Vamos a estar en gozo porque vamos a estar en la voluntad de Dios. Lo que provoca el gozo en nuestra vida
es estar en la voluntad perfecta de Dios. Pero todo lo demás, las aflicciones, las situaciones, las tribulaciones, son el escalón y son los medios que Dios utiliza para formarnos y para que nosotros podamos permanecer, no importa lo que pase. Siendo cristiano genuino, siendo cristiano sin doblez, siendo cristiano que no lo mueve la situación, sino lo mueve una palabra declarada por Dios sobre su vida. Vamos a ser parte de esta generación que vamos a vivir el evangelio genuino que vivieron los apóstoles. Ese evangelio que nos enseñó de amar a Dios por sobre todas las cosas. Recuerde, el evangelio verdadero es el evangélico o el hombre de Dios que se deja formar por Dios. Ese va a permanecer. Por eso, amigo, ¿sabes qué? La única manera de que tú puedas permanecer y realmente encuentres a Dios es rindiendo tu vida a Él y dejando que Él haga su voluntad en tu vida. Solamente le tienes que decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si hoy has hecho esta oración, déjame decirte que tu vida comienza a ser formada, enfocada, transformada y direccionada por Dios. Y a ti, Iglesia de Cristo, oro a Dios que nos ayude a poder ser cristianos que aguanten, cristianos que decidan, cristianos que permanezcan, no importa la temporada que vive, sabiendo que en la mano de Dios, Dios va a darle todo en su tiempo y va a entregarle lo que Él determinó y sobre todo van a permanecer. Padre, pido por cada uno de los que están escuchando esta reflexión. Y te pido que nos ayudes, Señor, a nosotros poder permanecer, que la guerra y la lucha no sean motivo para apagar el amor tuyo en nuestros corazones, sino todo lo contrario, vivamos una vida agradable, firme y fortalecida en ti. Porque si tú estás con nosotros, todo está bien. Gracias por cada una de las personas que están escuchando esta mini reflexión. Ayúdanos a seguir adelante, a mantenernos, Señor, en tus caminos, en el nombre de Jesús. Esta es la oración y la mini reflexión de hoy. Y recuerda, como siempre les digo, no nos podemos detener nunca, porque el Señor lo dijo, que el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom.